Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de qué momento nos están acompañando para ver este webinar, esta charla que estamos teniendo hoy de Forbes Tech Future, titulada Educación basada en Cloud. Me presento, mi nombre es Carlos Fernández de Lara, editor en jefe web de Forbes México, y les doy la más cordial bienvenida. Y la verdad es que creo que el tema es uno de los temas, no solo es coyuntural, sino es un tema básico y será un tema básico hacia adelante, sobre todo porque en los últimos poquito más de año y medio hemos visto una transformación brutal en lo que se refiere a la educación, que ya se venía transformando evidentemente a raíz del cambio tecnológico, pero que sin duda alguna, debido a la situación a la que nos enfrentamos, se transformó, yo les diría para siempre. Ya estaremos platicando con algunas de las personas que me estarán acompañando el día de hoy sobre este tema, y será bien importante para la formación de estas nuevas generaciones, o incluso para nosotros que seguramente buscaremos o seguiremos en esta búsqueda constante de adquirir conocimiento. Bueno, pues esa adquisición de conocimiento seguramente será distinta a la adquisición de conocimiento que teníamos anteriormente. Entonces, con este pequeño preámbulo, déjenme les presento a las personas que me estarán acompañando el día de hoy. Primero que nada tenemos a Alejandro Almazán, que él es Head of Google for Education, Spanish Speakers Latam en Google, como les decía. Está Juan de Luca, que es el CEO de nivel A. También nos acompaña Samir Estefan, que es gerente de Lenovo Educación para América Latina. Y por último está Esteban Oliva, que él es el coordinador del proyecto de tecnología educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UAEP, obviamente para reducir. De nuevo, Alejandro, Juan, Samir, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien. Y bueno, pues con eso justamente probablemente nos podemos empezar a arrancar con la primera ronda, que tiene que ver un poquito con el contexto que yo estaba dando hace un par de segunditos, que es justamente el impacto que ha traído la tecnología al sector educativo. Particularmente el día de hoy vamos a estar hablando de la tecnología de cloud computing. Y yo creo que para obviamente como poner el telar, justamente para empezar a deshilar y crear o platicar de este tema, me gustaría preguntarle tanto a Alejandro como a Samir, justamente el tema de, desde su perspectiva, cómo han visto que se ha transformado, porque al final de cuentas están en dos de las empresas tecnológicas más importantes del planeta. ¿Cómo han visto que se ha transformado justamente este proceso de transformación educativa, impulsado evidentemente por tecnologías como cloud computing? ¿Cómo ha mejorado, cómo está empezando a cambiar, o de manera radical ya ha cambiado la educación? No sé si podemos comenzar contigo, quizás, Alejandro, para que nos cuentes. Gracias, Charlie, por la invitación. Una pregunta muy interesante. Desde Google estamos, la verdad es que muy entusiasmados, motivados de ir de la mano de Lenovo en este proceso de transformación educativa y ayudar a formar al mundo educativo post-COVID. Y esto no lo pudiéramos hacer si no estuviéramos aliados con empresas como Nivela, con Juan de Luca, y por supuesto, lo más importante, si no tuviéramos la confianza de los usuarios finales, como en este caso es la UPAEP, que Esteban ha estado supervisando y tiene un gran conocimiento sobre lo que está sucediendo en campo. Ahora, para entender cuál es la aportación que estamos haciendo aquí, Lenovo y Google, al tema educativo, primero tendríamos que reflexionar sobre cuál es el impacto que se espera de utilizar la tecnología en la educación. Y fuera de los muchos impactos directos e indirectos que pudieran existir, existe un consenso en donde la tecnología sí tiene una influencia directa en unas habilidades que hoy se conocen como habilidades del siglo XXI. En términos generales, podría yo describirlas como colaboración, creatividad, pensamiento crítico y creatividad. Cuando nosotros estamos utilizando la tecnología, generamos algo que se llama un ambiente de aprendizaje. Ese ambiente de aprendizaje lo puedes tener tú de manera presencial, pero ahora más que nunca hace sentido tener un ambiente de aprendizaje que tenga mucha flexibilidad y que pueda funcionar en la presencialidad, pero también en la virtualidad. Y lo que sucede con las soluciones que nosotros ponemos a disposición de la educación de la mano de Lenovo es que generas una gran versatilidad para poder darle seguimiento a secuencias de clase en un ambiente físico y en un ambiente remoto. Y a través de nuestras herramientas de colaboración ancladas a la nube, tú puedes tener una experiencia de colaboración y de interacción y de seguimiento a todo el proceso educativo
súper enriquecedor, que en muchas ocasiones puede también potenciar los ambientes híbridos en donde ahorita estamos trabajando, promoviendo que exista una investigación, que se puedan resolver problemas reales, que tengas educación actualizada, pertinente y que al final del día te permita tener un ambiente muy rico que motive a los alumnos justamente para utilizar el poder de estas Chromebooks que de la mano de Lenovo estamos promoviendo y colocando en el sistema educativo mexicano. Excelente. Oye, Samir, y para ustedes justamente lo que bien decía Alejandro, que es obviamente habilitar como estos nuevos escenarios o estos escenarios de transformación educativa, justamente cómo lo están viendo. Digo, al final de cuentas, creo que hay una parte bien interesante en donde Alejandro juega la pieza componente de poner como la infraestructura o más bien la estructura del software, este campo de juego, y ustedes ponen evidentemente la infraestructura de hardware, que son las herramientas que utilizarán estas nuevas generaciones o que ya están utilizando justamente para habilitarse a estos nuevos 4 componentes de las necesidades básicas del siglo XXI que mencionaba Alejandro hace un segundo. Sí, de acuerdo, Charlie. Y hola a todos, ¿cómo están? Para darte contexto y cómo lo estamos manejando desde Lenovo, es importante entender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido puntualmente en ese contexto en Latinoamérica, en el sector de educación, ¿no? Antes de pandemia y contextualizado a la generalidad de lo que son los impactos de las revoluciones industriales en la sociedad, estamos viviendo un cuarto, ¿no? Máquina de vapor, manipulación de la electricidad, posteriormente la electrónica, corriente alterna directa, el consumo de la creación del sistema binario, el PC, procesador, etcétera, ¿no? Tercera revolución industrial, que puntualmente es de lo que estamos hablando hoy, el acceso a Internet, que casualmente inicia a finales de los 90, llevamos 20 años y como lo decía Alejandro, habilidades del siglo XXI. Y cuarta revolución industrial es ese aprovechamiento de toda esa nube que es el Big Data y todo lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial, este tipo de conceptos, ¿no? El tema puntualmente con el sector de educación es que aún estando antes de pandemia, nosotros estábamos viviendo una tercera revolución industrial, estábamos viendo apropiar todo ese concepto de la nube, de ese cloud que estamos hablando. Y lo que hizo la pandemia realmente fue un acelerador, ¿no? Fue ese trigger que aceleró lo que todos estábamos viendo que iba a suceder en 2020 a 2030, estábamos hablando de 10 años, suceder en meses, en 6, 8 meses, ¿no? Entonces el uso de esa nube y todas las soluciones que Google presta puntualmente con sus plataformas, pues despertaron y hicieron entender a las escuelas, a las instituciones educativas, la necesidad de ese concepto que ya sabíamos que era una necesidad, pero puntualmente basado en ese concepto del docente inmigrante digital, que el estudiante nativo digital todavía se mantenía en la clase tradicional, ¿no? Entonces, puntualmente desde nuestro lado y aprovechando todas esas tendencias que estábamos viendo, que en otras geografías ya están sucediendo. Por ejemplo, el concepto de las Chromebook. Chromebook es tendencia a nivel mundial número 1 en educación en otras geografías. Eso es lo que yo denomino internamente el gigante dormido. Aquí en Latinoamérica y conociendo pues lo que sucede en otros lados y la tendencia de uso del nube, pues claramente la utilización de estas soluciones dentro de las escuelas iba a ser inminente, ¿no? Entonces, desde nuestro lado ofrecemos soluciones puntuales como lo que son las Chromebooks, que son esos dispositivos desarrollados puntualmente con un sistema operativo de Google que se conectan directamente con esa nube y permiten aprovechar todos esos ambientes de aprendizaje que están tanto presencialmente como virtualmente a través de esas plataformas, ¿no? Entonces nosotros integramos, como tú lo decías, desde hardware, esos dispositivos que permiten comunicarse con esas soluciones de Google, pero adicionalmente nosotros desde Lenovo y específicamente en la vertical de educación tenemos unas soluciones que complementan todo ese ecosistema, ¿no? Soluciones para administración de clase, para administración de dispositivos y complementando conceptos de seguridad. Eso puntualmente desde nuestro lado es lo que empieza a sumar con lo que decía Alejandro para Google, lo que dice Juan puntualmente como integrador de todos esos conceptos. Perfectísimo, muchísimas gracias, Samir. Y justamente me gustaría pasar contigo, Juan, porque creo que tu caso es interesante, dado que ya lo decía Alex y Samir, te toca justamente platicar o estar de cerca con las instituciones educativas. Y me gustaría que me contaras un poco cómo las has visto, cómo has visto este cambio con algunas de ellas en estos últimos, pues ya casi vamos para 2 años, pero cómo has visto este movimiento, esta urgencia de transformación por parte justamente de las instituciones educativas, porque ya platicaremos también con Esteban de cómo se están transformando, pero bueno, me gustaría escuchar de ti primero, Juan de Luca, justamente cómo has visto ahora sí que el ecosistema.
Gracias, Charlie. Sí, de acuerdo que se aceleró el cambio y antes lo que era una conversación con las escuelas sobre si va a pasar el cambio, si van a integrar tecnologías, si se van a subir, ¿no?, a la nube, ahora pues ya no es opción. Ya vieron que es una necesidad y que aún retomando la cuestión presencial no va a regresar como antes. Entonces, de acuerdo con Alex y con Samir, eh, creo que la educación en muchos casos siempre ha estado algunos años atrás al resto de las industrias, le ha costado un poco de trabajo. Los profesores están un poco acostumbrados a dar la clase transmitiendo contenido, ¿no? Y justo cuando empezó la situación sanitaria, empezaban a transmitir contenido nada más a distancia, pero querían dar sus clases como siempre, ¿no? Como la daban antes, pero ahora es totalmente diferente, ¿no? Porque los alumnos tenían pues diferentes dispositivos, a lo mejor estaban haciendo otra cosa, no los podías ver a los ojos, es diferente la interacción. Entonces, pues lo que necesitan es metodologías activas, necesitan saber qué herramientas en la nube son confiables, cuáles son escalables. De pronto, pues ven cosas en redes sociales, alguien les habla sobre una aplicación, creo que también hay app-itis, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones y luego dices, pues, ¿cuál es la buena? ¿Cuál hace sentido? ¿Cuál es amigable? ¿Cuál la puede comprar o usar el profe por su parte? El tema de privacidad, ¿qué tal si estoy metiendo alguna aplicación que usa datos que no? Entonces, bueno, también por eso nosotros pues nos aliamos con las empresas que pues, son transparentes, que sabemos que los datos están bien guardados, bien administrados. Y bueno, yo creo que el sector educativo ya vio que se tiene que mover, vio que necesita soluciones fáciles porque pues siguen siendo escuelas, no es como que de pronto van a tener un departamento de TI de 10, 15 personas, van a seguir siendo departamentos pequeños que dan soporte, pero por eso necesitan soluciones como las Chromebooks, como la nube, apostarle a algo que sea escalable, que sea sencillo de implementar, de administrar desde una manera centralizada. Creo que muchas escuelas también se dieron cuenta que el que cada alumno tuviera un dispositivo, aunque sonaba como un curita, ¿no? Algo rápido que, bueno, se tienen que conectar y hay que dar clases, que ahora que están regresando, pues no pueden dar el soporte a todos los dispositivos, no todas las aplicaciones funcionan igual, no todos están protegidos, no están filtrados. Entonces, se están dando cuenta que pues que tienen que cambiar rápido, se tienen que adaptar a los tiempos, tienen que aliarse con empresas e instituciones confiables y que bueno, o sea, que la educación no va a ser como antes, hace como 2 años o como 5, al contrario, se aceleró. Pues es algo bueno que sale de esta situación y pues ahora sí que nuestro rol es acompañar a las instituciones porque sí son muchas cosas que tienen que estar trabajando de la mano, ¿no? La tecnología, la infraestructura, el desarrollo profesional de los profesores y que coordinar todo eso es un reto, pero bueno, para eso estamos y pues hay que darle para adelante, así que pues un gusto, ¿no? Apoyarles en esta transformación. Bueno, y cerramos la primera ronda justamente preguntándole a Esteban, porque creo que es un tema bien interesante el sistema educativo, en donde hay una combinación, como bien decía Juan de Luca, a diferencia de otras organizaciones en donde implementan tecnología, son los empleados que tienen que capacitarse y utilizarla para evidentemente ver qué tan bien funcionó. Aquí hay un doble componente, el componente de los profesores y el personal académico que la tiene que utilizar, pero también el componente, y creo que el más importante, ya nos dirás Esteban, el de los alumnos, que realmente tiene que mejorar su experiencia educativa para seguirles ayudando a adquirir todas estas nuevas habilidades o las habilidades que ya necesitaban anteriormente. Entonces, cuéntanos un poco cómo en la UPEAP decidieron justamente optar por este tipo de transformación tecnológica y acercarse evidentemente a empresas como Nivel A, como Google, como Lenovo. Sí, gracias, Charlie. Pues te platico un poco. Desde el 2016 nosotros teníamos esta decisión importante de ver cómo le hacíamos para poder cambiar nuestro modelo educativo. Así que a nosotros nos tocó hacerlo un poquito antes de que todas las escuelas lo hicieran por todo lo que estamos viviendo. Y yo quisiera
poner sobre la mesa que la verdadera decisión en ese momento era si enseñábamos o no con tecnología, porque al final, si todos recordamos, pues era pues, prácticamente empírico. El profesor en el salón no necesitaba prácticamente de muchas cosas para enseñarlo como tal, ¿no? Y esa decisión, pues obviamente yo hoy he constatado que lo que implica es un cambio cultural. Hay que cambiar el mindset del profesor, como ya bien decías, del alumno, ¿no? Y de toda la organización. Y a lo largo del tiempo, gracias al acompañamiento, bueno, primero de que Google nos metió la idea, nos invitó a pensar de esta manera y después Nivela nos acompañó en este tema, pudimos llegar a esta conclusión, ¿no? La tecnología no sustituye a la pedagogía, definitivamente es algo que coincidimos con Google, con Nivela y al contrario, lejos de sustituirla, la potencia, ¿no? La impulsa. Así que esta fue la gran realidad que empezamos a vivir y cuando llega pues todo este cambio de manera global, pues nosotros vivimos de manera muy positiva el cambio porque nos tomó 24 horas pasar a todos los alumnos de presencial desde sus casas y hemos aprendido en esta dinámica. Ciertamente algunas de las necesidades como institución educativa era el poder tener cada vez un mejor enganche, un mejor acercamiento, llevar estas metodologías activas ahora a través de la tecnología y pues Google nivela esta capacitación de profesores y certificación de profesores nos permitieron seguir cambiando esta realidad. Definitivamente uno de los impactos más importantes, y ahí es donde empresas como Lenovo con el hardware nos ayudaron mucho, en todas nuestras escuelas, nuestros edificios, como muchas escuelas, teníamos un laboratorio de cómputo, ¿no? Y siempre nos gusta platicar esta parte. ¿Y cómo eran estos laboratorios? Pues el CPU, el monitor y el profesor dueño plenipotenciario del laboratorio de cómputo al cual todo mundo le teníamos que pedir permiso para poder entrar a tomar clases, ¿no? Entonces, en nuestros 10 edificios, tumbamos esos laboratorios de cómputo, quitamos esas computadoras fijas y las cambiamos por Chromebooks y un carrito de Chromebooks. Y ahora nos encanta el poder decir que ahora el carrito, ahora el laboratorio de cómputo, que es un carrito, va a la clase de historia, a la clase de matemáticas, mucho más dinámica la computación, la tecnología, mucho más móvil, ¿no? Ahora que pues nuestros alumnos están totalmente ajustados a esta dinámica. Entonces, estos han sido uno de los tantos cambios que nos han beneficiado porque hemos basado, hoy tenemos el 100% de nuestra educación basada en línea, en la nube totalmente. Entonces, bueno, este ha sido uno de los beneficios y ahorita te platico en la segunda ronda de un poquito más. Muchísimas gracias, Esteban. Me quedo justamente con esta frase que dices que tecnología no reemplaza pedagogía, porque además me parece que es básico entender para todas las personas que nos están viendo que la tecnología siempre ha sido una herramienta que habilita posibilidades para el ser humano, no es una herramienta de reemplazo, es decir, no viene a sustituir justamente a los profesores o a las instituciones académicas para darle educación a los alumnos, sino que viene a habilitar esta posibilidad de tener nuevas experiencias de estudio o, como bien decía al principio Alejandro, prepararlos para las necesidades, evidentemente, del siglo XXI. Y con eso me gustaría probablemente a mí arrancar esta segunda fase en donde me gustaría preguntarles qué tendencias dentro de este escenario nuevo, porque además es un escenario que nadie tenía previsto, qué están viendo, es decir, desde sus trincheras, qué tendencias están viendo. Y me gustaría arrancar justamente contigo, Alex, preguntándote desde el lado de Google, ¿qué están viendo? ¿Qué tendencias tecnológicas están viendo que pueden evidentemente potencializar o habilitar nuevas experiencias para las instituciones educativas, para los mismos alumnos hacia adelante? En Google for Education lo que nos motiva, lo que nos mueve es promover que la enseñanza y el aprendizaje sucedan en todo momento, en todas partes. Y las tendencias que estamos viendo afuera van muy en línea con esto que nos motiva. Por un lado, veníamos ya varios años en conversaciones con el sistema educativo, con muchos docentes, resaltando la importancia de poder aprovechar herramientas tecnológicas para fortalecer y complementar el proceso educativo. Hubo mucho escepticismo, hubo muchos lugares en donde habían ya aceptado, como es el caso de la UPAEP,
pero en muchos otros lugares quizás eran un poquito más escépticos. Y a raíz de la pandemia, lo que sucede es que se valida un poco ese planteamiento en donde siempre sí se puede aprovechar la tecnología para temas educativos. Y me parece muy rescatable, porque bien lo mencionabas tú, que el componente de las personas es muy importante desde una perspectiva de cambio cultural. El segundo es evidenciar que utilizar la tecnología para temas educativos nos permite individualizar el aprendizaje. Y eso no es un tema menor, porque al final del día todos venimos de contextos diferentes, nos apasionan temas distintos, se nos facilita o dificultan las diferentes temáticas educativas, y el poder brindar recursos, simuladores y comunicar la información de manera diferente enriquece mucho ese aprendizaje. Y me parece que esa es una tendencia que ahorita existen cada vez más iniciativas innovadoras que atienden justamente este proceso de una manera muy rica. Y otro tema que es importante es el rol del docente, ¿no? Anteriormente el rol del docente era un rol como de dueño de la información, en donde el docente comunicaba una verdad absoluta. Y lo que estamos viendo ahora es que esta figura se convierte menos en un dueño de la información y más en un curador de la información, en donde regresa a este origen pedagógico de formular una secuencia que haga sentido, que motive a los alumnos, que les permita comprender, cuestionar, colaborar y enriquecer mucho ese proceso, ya sea de manera presencial o de manera virtual, mixta, por supuesto. Estas tendencias son un pivote de generación de alternativas muy creativas y estamos viendo grandes soluciones, y a nosotros nos da mucho gusto que haya tantas personas que hayan confiado en nuestras soluciones para convertirse en una plataforma de esta gran riqueza educativa de contenido y cultural que les permita a todos tener una experiencia mucho más fresca en sus estudios. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Alex. Preguntarte, Samir, justamente desde su lado, ¿dónde están? Porque creo que hay muchas ventajas que se están viendo en el uso de la tecnología, pero si fueran ustedes a destacar cuando se acercan con los clientes, ¿cuáles serían las que particularmente pondrían sobre la línea justamente para convencerlos? Porque es bien interesante el tema de que probablemente no muchas universidades o muchas escuelas quieren utilizar este proceso de transformación, pues porque vienen de un modelo muy enclaustrado. Ya platicaremos también con Esteban el tema, pero desde su lado, Samir, ¿qué ventajas están poniendo sobre la mesa para que justamente las universidades o las instituciones educativas puedan aprovechar el uso de la tecnología? Sí, Charlie, realmente nosotros desde nuestro lado y alineándonos a ese concepto de tendencias, pues lo que estamos poniendo desde nuestro lado es dispositivos no solamente de cómputo tradicional. ¿Sí? Cuando hablamos de dispositivos de cómputo tradicional, siempre hablábamos de que como fabricantes íbamos y ofrecíamos desktops y laptops, ¿verdad? Pues realmente eso está cambiando bastante. Nosotros ya tenemos un pool de dispositivos que va mucho más allá de ese concepto de cómputo tradicional. En este momento estamos ofreciendo para ese concepto y esa tendencia que estamos viendo, que es la educación híbrida, ¿cierto? Los sistemas de colaboración. Sí, los sistemas de colaboración lo que están buscando es transformar ese salón de clase. Y la transformación del salón de clase lo que está buscando es garantizar que la experiencia de un estudiante que esté virtualmente sea similar a al estudiante que está físicamente, ¿no? Ese va a ser el reto en los próximos años en lo que es la nueva infraestructura o esa unión entre lo que es las inversiones tanto físicas como de campus virtual que ahora están sucediendo dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, puntualmente a eso nos estamos dedicando desde cómputo y sumado a toda esa tendencia de nube. Claramente en la nube hay un respaldo de que el procesamiento de diferentes contenidos se hace desde la misma nube. Entonces los dispositivos que tienen que tener los estudiantes o docentes pues ya no exigen procesadores tan altos, memorias RAMs o discos, porque ya por ejemplo en un Google Workspace pues tienes Drive, tienes tu correo, tu calendario, tienes todo en la nube, ¿no? Tus contenidos, tienes tu ofimática, bueno, entonces ya no tienes en la máquina. Y es una tendencia que estamos viendo debido a esa nube, ¿no? Entonces, cuando tú tienes
dispositivos mucho más delgados, mucho más sencillos, garantizas que los costos bajen. Y en sector de educación el costo es primordial, ¿no? Entonces, garantizar ofrecer soluciones de acceso, presupuestalmente hablando, tanto para estudiantes, tanto para desde el concepto de padres de familia como para la institución educativa, te garantiza ese concepto a lo que es tendencia y es el modelo 1 a 1, ¿no? Y es que en algún momento, si no ya, cada estudiante tenga su propio dispositivo y sin importar el lugar desde el que esté dándose la clase, pueda ser parte de ese ambiente de aprendizaje. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Amir. Y preguntarle justamente a Juan de Luca, ¿cómo hacen este proceso de convencimiento o justamente de tratar de bajar barreras de defensa para tratar de convencer a las instituciones educativas de que asuman este tipo de tecnologías, como ya me mencionaba Samir, que no solo tiene que ver con dispositivos, sino que también tiene que ver con la habilitación de servicios como por ejemplo Cloud Computing, que permiten una serie de escalabilidad que anteriormente era imposible para las organizaciones. Entonces, cuéntame un poco, Juan, cómo están haciendo ese proceso para demostrarles las ventajas y decirles, hay más oportunidades haciendo esto que utilizando el modelo anterior. Sí, claro. Creo que hay un convencimiento primero a los directivos y las personas que ven el dinero, que primero es una sustitución de materiales, ¿no? Que antes se enfocaban en materiales análogos, en ciertos libros, en ciertas cosas que eran físicas y que hoy en día las pueden sustituir por contenido digital, plataformas, y que si saben buscar, se van a ahorrar, ¿no? Dinero, ¿no? No es encima de lo que ya estaban comprando, pueden comprar menos libros, cuadernos, calculadoras, se baja mucho los costos, ¿no? Entonces, primero es convencerles en la parte económica, que es importante, que no es un costo adicional, sino que van a sustituir, ¿no? Ciertos materiales y ciertos costos. Lo otro que creo que es importante es que van a tener mucho más visibilidad de qué está pasando. Cuando empezó la pandemia, bueno, esta situación de educación a distancia, pues no sabían mucho qué estaban haciendo en casa, ¿no? Qué tanto estaban aprendiendo los estudiantes, cómo iba su avance. Yo sé que en algunos estados en educación pública, pero también en educación privada, pues no se dieron los aprendizajes esperados porque no estaba el contacto con el docente, era difícil evaluar. Y hoy en día, con la nube, el trabajar en línea, tiene uno mucho más visibilidad de qué está pasando, qué están aprendiendo. Los podemos tener mejor filtrados y monitoreados, ¿no? a distancia, porque tenemos herramientas que nos permiten tener una visión de qué está pasando, qué aplicaciones se están usando, cuáles permitimos y cuáles no permitimos, en qué rango de edades se permiten. Además nos da estadísticas de los equipos, de cómo se están aprovechando, ¿no? Creo que sobre todo en una implementación, en una inversión a nivel universidad o a nivel subsistema o a nivel estado, el saber cómo se están utilizando los recursos es muy importante, ¿no? Para demostrar que se están aprovechando. Y creo que a los profesores es cambiarles el chip, ayudarles a cambiar ese paradigma pues de que necesitan estar ahí, ¿no? Hablaba Alex sobre que la educación puede ser más personalizada, que suena un poco extraño porque uno piensa en la tecnología como una barrera a la persona, ¿no? A hablar, porque pues a veces vemos a los chicos no sé, comiendo y están en el celular, no platican, pero bueno, utilizando la tecnología de buena manera, ¿no? De manera responsable y para el aprendizaje, sabemos que podemos detectar oportunidades de aprendizaje, ¿no? En edades más tempranas, ¿no? Con ciertas aplicaciones, algunos temas de lectoescritura, de matemáticas, de manera muy puntual, utilizando la tecnología, que a lo mejor a los profesores con un grupo de 20, 30 en presencial se nos escapan esos detalles, ¿no? Entonces, eso de tener datos para poder corregir, para poder mejorar la educación de cada estudiante, creo que eso es pues, lo que más puede ayudar a las instituciones a hacer el cambio. Perfectísimo, Juan. Muchísimas gracias. Y cierro justamente de nuevo con Esteban preguntándole, pues solamente la experiencia personal, digo, ustedes ya venían con este proceso de transformación previo justamente a la situación sanitaria, lo cual creo que fue muy positivo porque al menos no los agarró
de sorpresa, como a muchas otras instituciones, pero también creo que por lo que me cuentas un poco, Esteban, han tenido que tumbar varias barreras, desde este clásico poder hegemónico que tienen los laboratorios de computación, en donde es el profesor de computación quien controla probablemente el acceso justamente a la tecnología, porque el resto de las clases pues eran mucho más de cuadernito y de libros. Cuéntame un poco justamente cómo han empezado a encontrar digamos que estas ventajas potenciales que dijeron, sí, hay que empezar a tumbar estas barreras porque hacia adelante, justamente para nosotros es mucho más valioso poder adquirir estas soluciones que nos permitan, no sé, tener un programa de estudios diferente, interactivo. Estoy inventando, pero me gustaría justamente escuchar de tu parte qué es lo que les ha permitido empezar a entregar que antes no podían. Sí, gracias. Pues justamente acabas de mencionar uno de esos grandes proyectos que nos ayudó a ver los beneficios de manera directa. Definitivamente siempre vamos a tener entre los profesores los famosos early adopters que desde que dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pues ya lo están haciendo. Y también están los que pues se niegan, les cuesta un poquito de trabajo, los que te dicen, yo ya nunca voy a aprender más, ya aprendí todo lo que iba a aprender en mi vida, ¿no? Y ha sido muy padre constatar, ver, no nada más en nuestra institución, sino también con otras escuelas, como siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando el profesor que todos decíamos, no, este cuate no, y de repente sí, lo peor es que todos los que estaban todavía rezagados, no, pues él ya pudo, pues yo también, ¿no? Y el tema de tecnología es esto, es parte de una habilidad, ya lo mencionaba Alejandro, de estas habilidades para el futuro, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, y este tipo de cosas se ponen en práctica con la tecnología. Así que cuando el profesor se da cuenta que la tecnología le ayuda a poner en práctica esto, no nada más entre ellos, sino con sus alumnos, explota, ¿no? Todo hace match en este sentido. Para nosotros pudimos hacer un plan de estudios totalmente en la nube, se conectaban las academias de matemáticas, todos los profesores hicieron su propuesta, los de literatura, los de historia, y de repente, pues el logro, cuando tuvimos este plan de estudios aprobado por las autoridades, fue un logro de todos, ¿no? Ahora, pues estamos reescribiendo ese plan de estudios para el modelo híbrido, y padrísimo que ya no nada más estamos contemplando a los profesores, sino también a los estudiantes y a los padres de familia para poder tener en el punto exacto, muy bien afinado este plan de estudios. Y yo, ahora que decías esto, definitivamente pienso que todos los sectores, pienso en el sector industrial, en el sector empresarial, el sector salud, han tenido sus retos, pero el sector educativo, el primer reto, si me permites a mí decirlo, es el entender que lo peor que nos podría pasar es no haber aprendido de todo lo que hemos vivido recientemente. O sea, aspirar a regresar a dar clases, no más que se acabe esto, podríamos desaprovechar todo lo que hoy hemos visto. Y hay muchas escuelas que piensan eso, que están esperando a ver cuándo regresamos 2 años atrás. Y creo que la gran invitación para el sector educativo es aprender y sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? No dejar de desaprovechar la tecnología y ahora también vincularla a la presencialidad. Y ahí es donde está el reto, ahí es donde está la conversación con Google, con Nivel A, y pues definitivamente ahí es donde entra un papel súper importante de Lenovo. Ahora voy a platicar un poquito del caso que tuvimos aquí platicando con Juan de Luca. Decíamos, tenemos el reto de esta clase híbrida. ¿Cómo le hacemos? Y hoy, de hecho, desde donde estoy transmitiendo, es una Lenovo Touch, la C13 Yoga, que se hace 360 grados, se convierte en tablet, y la usamos como pizarrón, ¿no? La usamos con la aplicación de Jamboard de Google. En nuestros salones, si se dan una vuelta, ya no usamos los pizarrones físicos, porque en la cámara, el que está la mitad del salón no lo ve, pero con Jamboard ya lo hacemos perfecto. Entonces, una de estas cosas ahora sí que bien locas que ahora se dan, que nunca hubiéramos pensado, y que nos permite la movilidad, nos permite que el profesor sea cercano al estudiante presencial sin perder de vista al estudiante que está conectado desde casa. Yo creo que son ese tipo de cambios que hoy nos dejan claro una cosa, que vamos a seguir cambiando y mejorando el proceso educativo.
Excelente, me encanta, Esteban. Y me gustaría justamente para comenzar a cerrar, llevarlos un poco a futuriar. Sé que no tenemos una bolita de cristal que nos permita ver qué va a pasar el día de mañana, en los próximos 3 años, es más, ni siquiera en los próximos 30 minutos. Pero sí me gustaría quizás de nuevo, desde sus trincheras, preguntarles un poco hacia dónde ven, porque yo sí creo, como periodista especializado en tecnología, yo veo que estamos ya no en el inicio, probablemente ya en la primera fase de arranque de esto que mencionaban al principio, de esta cuarta revolución, impulsada justamente por tecnologías como la inteligencia artificial, por ahí viene 5G, vemos evidentemente tendencias como la realidad aumentada, la realidad virtual, entonces cloud computing cada vez sigue madurando. En la parte de hardware vemos dispositivos que hacen cosas que hace 5 años eran imposibles siquiera pensar que iban a existir ese tipo de dispositivos. Entonces, preguntarles un poco, y me arranco de nuevo contigo, Alex, preguntarte hacia dónde ves que va, porque muchas de estas tecnologías que yo mencionaba seguramente pueden tocar y pueden impactar de manera muy benéfica a las instituciones educativas, al sistema educativo, para habilitar a estas nuevas generaciones que están entrando justamente a estudiar carreras o diferentes niveles educativos, pero que se van a transformar y se van a educar en un planeta que es muy distinto al que le tocó a algunos alumnos hace 2, 3 años, hace 5 años. Entonces, cuéntame un poco qué los emociona de este panorama que están viendo, que desde Google están viendo estas cosas, pueden habilitar muy buenas experiencias para nuestros clientes en el sector educativo. Es una pregunta muy interesante, Charlie. Si nosotros volteamos a ver al mundo, está habiendo un tema muy interesante en el sector del hardware. Y de todos los proyectos educativos que se hacen a nivel mundial, las Chromebooks son el líder en términos de la utilización de hardware en proyectos educativos. En México tenemos un pequeño desfase y hacia futuro estoy convencido que vamos también a tener cada vez una mayor presencia del uso de las Chromebooks en este tipo de proyectos. Ahora, ¿por qué las Chromebooks son tan populares en proyectos educativos? Justamente porque tienen un balance entre el dispositivo y la nube. Y la combinación de estos dos, básicamente pones lo mejor de cada uno de estos dos mundos a disposición del sector educativo. Entonces, me parece que esta combinación es muy adecuada a medida en que tenemos una mayor oferta de aplicaciones, de contenido, de analíticos y un futuro de la educación. Estoy seguro que cada vez va a estar más basado en información, más basada en analíticos, en datos, que van a permitir aún contextualizar aún más el proceso educativo para maximizar la experiencia de los alumnos. Y me parece que el ecosistema que estamos poniendo nosotros a disposición del sector educativo, que cada vez más hay escuelas y universidades que están familiarizados con lo que nosotros proponemos, estoy seguro que va a ayudar a transformar el sector educativo e intentar también compensar un poco este rezago que se ha tenido en el sector a nivel internacional por todo el tema de la pandemia. Y me gustaría pensar que si en un futuro tenemos alguna condición en donde obligue a utilizar las herramientas virtuales con una mayor intención, que hayamos aprendido todos y que estemos mucho más capacitados justamente para poder sortear cualquier tema que venga en el futuro utilizando este tipo de herramientas. Alex, te paso la bolita a ti, Samir, para preguntarte justamente cómo ven este futuro o estas oportunidades hacia adelante, que es la mezcla de lo que decía Alex, de este potencial de tener plataformas de analítica, plataformas de datos, pero también mezclarlas con crear herramientas, así como el mouse y el teclado hace probablemente unos 30, 40 años se volvió súper importante porque dio inicio a la era de la computación. Y generó un montón de transformación también en el sistema educativo a nivel global. Creo que el nuevo hardware que justamente empresas como Lenovo están empujando, combinado con esta parte del software y de tecnologías como 5G, como cloud computing, como inteligencia artificial, habilitan nuevas experiencias que hoy yo ni siquiera me imagino. Entonces, cuéntame un poco cómo lo están viendo ustedes, qué viene por ahí, qué podemos estar imaginando. Pues mira, nosotros dentro de Lenovo tenemos lo que nosotros denominamos soluciones emergentes e internamente son lo que nosotros también denominamos soluciones de incubación, ¿no?
En este momento, puntualmente, y ya no se vuelve tan futurista, estamos trabajando en dispositivos para el Edge, ¿sí? Esos dispositivos que lo que permiten es un intermedio entre la nube y entre los sensores. Entonces, esos dispositivos lo que hacen es procesar la información, filtrarla, curarla para que llegue de manera mucho más limpia a la nube y esa analítica que mencionaba Alex, pues se haga muchísimo más rápido, muchísimo más coherente, ¿no? Entonces, aquí el tema es que cuanto más sensores tienes, que va a ser la tendencia que vamos a empezar a ver, mucho más detalle en la información hay, ¿no? Entonces, en este momento, y por darte un ejemplo, sacamos los reportes de calificaciones de los estudiantes y sabemos si pasaron o perdieron, ¿no? Pero ahora cuando tú involucras sensores, por ejemplo, para saber el estado de ánimo del estudiante o saber desde dónde está viajando de la casa a la escuela, puedes empezar a tener conceptos o aspectos que antes un examen de pasar o perder no te daba, ¿no? Entonces, a eso puntualmente es a lo que vamos a empezar a ver, y lo mencionaba Alex, es el detalle y esos aspectos contextualizados sobre si el pasé o perdí, y es el por qué. No, pues que vivo a 4 horas de la escuela y pues me demoró 4 horas yendo y viniendo, otras 4, pues nunca tengo tiempo para estudiar, entonces no es que sea malo en el examen, sino que no tuve tiempo de estudiar. Son diferentes conceptos que empiezan a tenerse en cuenta en este tipo de aspectos, ¿no? Y otra tendencia que estamos trabajando es el tema de realidad virtual. Tenemos soluciones para realidad virtual, sabemos que una tendencia es el concepto de realidad virtual, próximamente también el de realidad aumentada, y en educación también tiene una particularidad, y es que las experiencias inmersivas te permiten retener el conocimiento a un porcentaje mucho más alto que de manera tradicional, ¿no? Porque empiezas a actuar con diferentes sentidos. Entonces, cuando empezamos a entender esas tecnologías, cómo podrían aplicarse en educación, sabemos que en algún momento, y como tú lo mencionabas, el mouse, el teclado fue una solución emergente en algún momento y ahora no nos imaginamos cómo podemos manipular un computador sin un mouse y un teclado, ¿no? Entonces, son tendencias que en el gráfico de Gartner de la sobreexpectación sabremos que en algún momento llegará a una meseta de productividad. Perfectísimo, muchísimas gracias, Amir. Y preguntarle a Juan de Luca también justamente cómo está viendo el futuro, cómo están viendo justamente esta transformación, porque también creo que desde tu punto de vista o trinchera, Juan, es interesante porque me imagino y lo quiero intuir que a raíz de la situación que hemos vivido, el nivel de demanda de varios clientes del sector educativo que se están acercando con ustedes a decir, oye, hay que hacer proyectos, se ha elevado. Digo, ya nos contarás, pero creo que hoy, como ya bien decía Esteban, y ojalá que así sea, que sean muy pocas las escuelas que digan esto, que ya se acabe para poder regresar a lo que estábamos antes, y que sea la gran mayoría que diga, ok, nos tenemos que transformar digitalmente, ya empezamos a dar clases virtuales, ¿cómo hacemos que la educación digital evidentemente se potencialice? Entonces, cuéntame un poco cómo lo están viendo hacia adelante ustedes. Sí, pues por un lado, sí hay más demanda. Las instituciones saben que quieren usar la tecnología, que la necesitan. Pero por otro lado, creo que ahorita regresando a lo híbrido, están teniendo que hacer doble chamba a los profes. Están dando una clase presencial y están dando una clase a distancia y planeando para ambas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para dar una clase híbrida que funciona de cualquier forma, ¿no? Que está preparada para que cuando un estudiante falta, pues puede aprender en casa y puede estar de todas maneras al nivel que sus pares, ¿no? En presencial. Entonces, por un lado es eso, por otro lado, sí se adaptaron, pero hay pocas instituciones como la UPAEP que tenía su currículo, sus materiales apuntados a la nube. Entonces, creo que eso es ahorita lo que les falta y es a donde le están apuntando, ¿no? Yo veo un futuro donde las instituciones tienen todo arriba, tienen además más transparente, más a la mano, pueden tomar decisiones más rápidamente y bueno, de hacia el futuro, pues creo que esto apenas comienza, ¿no? Decíamos que no podemos regresar, ¿no? Creo que las instituciones que lo intenten, pues no van a tener el éxito, ¿no? Que tenían antes. Esto está comenzando. A veces las situaciones negativas, ¿no? Históricamente, pues abren oportunidades de cambio y creo que lo estamos viendo ahorita. Yo sí veo un espacio donde se van a abrir diferentes tipos de escuelas, de ofertas educativas, sobre todo en preparatorias y universidades, o sea, unas nuevas
formas de dar clase donde los estudiantes pueden estar tomando clases en donde sea. Creo que eso ya estaba pasando en la universidad, pero va a pasar más y más ¿no? Enfocado en el aprendizaje no muy específico a lo mejor de ciertos contenidos o de ciertas habilidades. Yo creo que esto pues va a seguir creciendo, ¿no? Se va a acelerar. Las instituciones que se den cuenta pues del cambio, ¿no? Que tiene en sus alumnos cuando hacen educación más personal con la tecnología, insisto en esa parte, ¿no? De que la podemos hacer más personal. Pues van a ver que no hay manera de regresar, que sus mismos estudiantes van a pedir más, no van a aguantar la clase, no de la plática de la célula, nada más aprendiéndose datos, ¿no? Se van a tener que tocar, ponerse el visor, no sé, experimentar, reimprimir en 3D. Yo creo que eso no va a regresar y los mismos alumnos afortunadamente nos empujan hacia adelante. Así que pues hay que darle para adelante. A los profes hay que darles estrategias y ayudarles a subirse a este barco, ¿no? De una manera fácil y sencilla. Y creo que ese es nuestro reto, porque saben que lo tienen que hacer, nada más hay que ayudarles un poco a cómo hacerlo. Perfectísimo, muchísimas gracias, Juan. Y me encanta cerrar contigo, Esteban, porque justamente creo que es clave que nos cuentes no solo el tema de qué te emociona hacia adelante, porque evidentemente por lo que platicamos y lo hemos escuchado alrededor de esta prácticamente casi hora de charla que hemos tenido aquí con los expertos, pero la UPAEP evidentemente tiene la tecnología como base para justamente transformarse. Entonces, a ti te pongo el componente de que a veces cuando una empresa o una organización, y me imagino que para las instituciones educativas no es distinto, implementa o desarrolla proyectos tecnológicos, si no están bien llevados, no siempre salen bien. Creo que afortunadamente en su caso han tenido buenos resultados. Entonces, juego un doble componente contigo preguntándote un poco, compártele la experiencia a las personas que nos están escuchando un poco de qué resultados les ha traído, si es que se puede compartir algunos de ellos, qué ventajas evidentemente han logrado gracias a que desarrollaran este tipo de proyectos para que vean que se fueron y se llevaron en buen cauce y están teniendo un impacto tangible tanto entre los profesores como en los alumnos. Y la otra, evidentemente no me queda también, evidentemente preguntarte, valga la redundancia, sobre qué te emociona hacia adelante de las posibilidades que la UPAEP puede llegar a tener justamente con todas esas tecnologías que platicaba Alejandro, Samir y el mismo Juan de realidad virtual, realidad aumentada, edge computing y evidentemente un montón de otras cosas que de nuevo creo que van a transformar la educación como nunca nosotros nos imaginamos. Sí, gracias, Carlos. Pues bueno, híjole, ya me la complicaste más, pero está bien la pregunta. Yo creo que un poco primero, yo diría que la UPAEP ha vivido esta gran experiencia de, gracias a la tecnología, ampliar sus horizontes. ¿Por qué lo digo? Porque hoy de hecho, le estamos apostando a bueno, la UPAEP está en Puebla, es una universidad de Puebla, y hoy le estamos apostando a los poblanos que quieren estudiar su licenciatura en Chicago, que hay muchísimos poblanos, en Nueva York, que hay muchísimos, y así, en esa zona. Hoy ellos son nuestro mercado, y seguramente, pues muchas universidades hoy se han dado cuenta que la tecnología para eso sirve. Yo te diría que hoy el gran debate, tomando un poco en cuenta lo que ya decían mis demás compañeros, es el debate está en el aprendizaje ubicuo. Esto es una palabra rimbombante, te la voy a dejar de tarea, ya va a salir el profesor que tengo en mí para que la investigues. ¿Y qué significa el poder generar estos ambientes de aprendizajes integrales? Porque el gran debate en muchas de las escuelas es que la computadora no sirve para el aprendizaje porque solo utilizas dos sentidos, la vista y el oído para escuchar al profesor, y entonces no es algo integral. Y fíjate cómo hace un rato, pues Samir ya lo decía, hoy también ya los dispositivos en una tendencia hacia futuro nos van a permitir saber pues cuáles son las emociones, los pensamientos, este tipo de cosas. El aprendizaje ubicuo, en eso apuesta el tema, en que la tecnología nos ayude a enseñar de manera integral. No queremos nada más gente que se desarrolle intelectualmente. Es más, hoy creemos que uno de los grandes retos en México es superar simplemente la parte cognitiva y ahora llevarlo a lo integral.
Por ejemplo, cuando en México decimos tu tarea es hacer una reflexión, yo creo que la mayoría de los mexicanos se imagina hacer un ensayo de 2,000 palabras. Y hoy lo más importante, si queremos que verdaderamente haya aprendizaje, es que pase por el proceso de reflexión. Y la reflexión es, ¿qué sientes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y todo esto ayuda a que tú vayas haciendo tu propia opinión. Como le digo a mis alumnos, no, si quieres o si te estoy pidiendo la definición, mejor se lo pregunto a Google, me lo va a decir más rápido que tú, ¿no? O sea, lo más importante hoy es tu opinión, el pensamiento crítico que ya por ahí decía Alejandro, esta parte que hoy nos permite una nueva manera de enseñar. Así que a futuro definitivamente veo a estudiantes que aprenden más rápido, aprenden mejor porque tienen todo a la mano. ¿Y dónde está el reto para nosotros como educadores? En saberlos enfocar, el saberlos acompañar, el mantenerlos seguros en Internet, porque en Internet hay de todo, y esta es la clave de la familia, la casa y también la escuela. Pero sabiendo guiar muy bien esa parte, podemos potencializar mucho a las personas y ese es el gran futuro que veo claro, con el uso de la realidad aumentada, con el uso de la inteligencia artificial, pero todo eso al servicio del aprendizaje y no al revés, ¿no? Siempre asegurando que con eso aprendan. Y haciendo esto, ya la hicimos, ¿no? O sea, es la mejor alianza entre empresas como Google, como Lenovo, entre asesores que nos ayudan, nos acercan estos productos como Nivela y que finalmente nosotros lo llevamos en el último tramo al estudiante y al padre de familia que confía en nosotros. Perfectísimo. Pues mejor cierre creo que no pudo haber existido, Esteban. La verdad es que se cierra bastante fuerte y me gusta de nuevo, regresando a lo que te decía al principio, que una vez más que creo que es bien importante que la tecnología no sustituya a la pedagogía y que al final de cuentas la tecnología tiene que estar al servicio de la habilitación, no en reemplazo de. Entonces, suma perfectamente a lo que bien decía Alex, Amir y también platicó Juan durante este tiempo. Yo les agradezco enormemente a los 4 que nos hayan acompañado el día de hoy y también les agradezco a todos aquellos que nos están viendo, que seguramente dejaron comentarios y preguntas. El tema es vastísimo y seguramente va a dar mucho más de qué hablar porque, como ya bien decía Esteban, hay otros temas alrededor de la educación que tienen que ver con seguridad, que seguramente va a tener que ver con inversión, nuevos proyectos. Entonces, creo que el escenario se está transformando de una manera bien interesante. Yo de nuevo le quiero agradecer a Alejandro Almazán, que es Head of Google for Education Spanish Speaking Latam, a Juan de Luca, que es CEO de Nivela, también a Samir Estefan, gerente de Lenovo Educación para América Latina, y evidentemente también a Esteban Oliva, que es coordinador del proyecto de tecnología educativo de la UPAEP. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos visto. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, editor en jefe web de Forbes México, y gracias por acompañarnos en esta sesión de Forbes Tech Future, educación con cloud computing futuro. Muchísimas gracias y quédense pendientes de este y otros contenidos a través de www.forbes.com.mx. Muchísimas gracias y hasta la próxima.